Mi nombre es Gerhard Unger, soy de la ciudad de Mendoza, Argentina, y tengo una experiencia que contar para el programa de Fe para Fe. Era alrededor del año 87 que teníamos un congreso en la ciudad de Córdoba, unos 900 kilómetros alejado de Mendoza, y estaba de visita el presidente de la Conferencia General, el pastor Sigmund Gutnecht. Cuando nos llaman por teléfono unos familiares y amigos, no sabe lo que están diciendo la noticia, que tu padre era Hitler, Adolfo Hitler. Yo me reía, digo, pero qué barbaridad, no puede ser. Pero empezamos a escuchar las noticias de la cadena nacional de radio y comprar los periódicos más importantes, y en todos lados estaba a veces media página del diario, del periódico, con la noticia de que en Mendoza había muerto Adolfo Hitler. No se suicidó, como dice la historia, sino que vivió en Mendoza y se llamaba Martin Unger y tenía 2 hijos, pastores evangélicos, decían. Y nosotros al principio nos reíamos, pero después tomamos en serio, porque nos vinieron temores. O sea, nosotros no teníamos temores mayores, pero la gente, los familiares nos hablaban por teléfono: los judíos les van a matar, van a tener problemas. Y la gente discutía, unos decían, puede ser, no puede ser. Y de pronto llegan varios periodistas desde la ciudad de Buenos Aires en avión a Córdoba, que son 900 kilómetros de distancia, y querían hacer una entrevista a mi esposa, a mi madre, quiero decir. Quería hacer una entrevista a mi madre. Y decían en los periódicos: Eva Braun caminando por las calles de Mendoza. Y así fue una noticia a nivel mundial que fue lanzada desde Buenos Aires y desde Nueva York. ¿Quién dio esa noticia? Era un dueño de un banco privado que daba las noticias en la televisión todos los días, que compró a un ex alumno de mi padre, compró un libro, decía él, que quería vender por un precio exorbitante, donde probaba que Hitler había muerto en la Argentina, que como Hitler era vegetariano y mi padre era vegetariano, Hitler era artista de pintura y mi padre era artista de pintura, tenía la estatura más o menos de Hitler y la edad más o menos aproximada. Inventó esa historia de que Hitler había muerto en la Argentina. En la revista Gente salieron 2 páginas de la tumba de mi padre, y por coincidencia el médico que dio el certificado de función era judío. Así que todo un alboroto. No había otra cosa que hablaba la gente sino de Hitler, que murió en la Argentina y se llamaba Martin Unger. La casa de mi padre era una romería. Los autos pasaban delante despacito y daban vuelta. Aquí vivía Hitler, decían. Yo dije, no creo más en los periódicos, en las noticias, porque a veces se infla tanto una noticia que no tiene nada de verdad. Bueno, el asunto es que nosotros nos supimos por la noticia de la cadena nacional de radio que Hitler, supimos por medio de las noticias de que había una cita para ese señor, Max Gregor Sieg se llamaba, el que había dado la noticia en la legislatura de Mendoza. Entonces nos decidimos viajar esa noche, del domingo a la noche, para llegar el lunes a la mañana a la cita que habían hecho a ese señor. Y llegamos temprano, fuimos a casa, buscamos los documentos que tenemos, las partidas de nacimiento y casamiento hasta el año 1700 de la familia. Teníamos un álbum fotográfico, trajimos
llevamos con nosotros, hablamos a un abogado amigo que nos acompañara y fuimos a la legislatura. Cuando llegamos, entonces dije, qué bien, excelente, qué bien que hayan venido. Y nos hicieron entrar a una mesa, a una habitación con una mesa oval. No me olvido más nunca esa impresión, cuando se abrió la puerta y dijeron, somos de los medios de difusión, y entró una avalancha de periodistas y con cámaras de televisión. Cada uno quería traer primero la noticia. Entonces nosotros aprovechamos con mi hermano Daniel, aprovechamos de dar el mensaje, porque dijimos, mire, esto es una mentira, porque mi padre hasta fue perseguido por Hitler, justo lo contrario, y mi padre decía que Hitler iba a perder la guerra en base a la profecía bíblica. Nosotros no estábamos de acuerdo con el régimen de Hitler, porque era racista, y nosotros somos cristianos, creemos en la ley de Dios, descansamos el sábado como verdadero día de reposo, según los 10 mandamientos. Y la profecía decía en Daniel capítulo 2, que Europa no quedaría unida y Hitler quería construir un imperio de 1000 años. No coincidía con las profecías bíblicas. Mi padre había dicho antes de la guerra, inclusive, que Hitler iba a perder la guerra que estaba avecinándose. Y así dio testimonio de la verdad de Dios. Aprovechamos para salir gratis el mensaje al aire. Era en el mundo entero se había dado la noticia. Mi tía, que vivía en Suiza, estaba en Córcega y allí se escuchó la noticia de mi padre, de que decía que había muerto Hitler en Argentina. Hacía algunos meses había muerto mi padre. Y en otros países. El asunto es que llegamos, después de tener esa entrevista con los periodistas, cada uno quería salir más rápido al aire, de que se aclaró quién era realmente el que había dado la noticia de que era una charlatanería y que era una estafa. Bueno, estábamos con los periodistas cuando ya se fueron. De pronto se abrió la puerta y viene el empleado de la legislatura y dice, están citados ante los diputados. Y entonces nos llevaron a una sala grande y allí nos presentaron el señor presidente de la Cámara y el Comité de Derechos Humanos, aquí todos los diputados. Una cantidad de diputados había reunido y nos dieron lugar para sentarnos y dice, tiene que jurar de decir la verdad. Entonces nosotros, como no juramos, dijimos, y preguntaron, ¿por la Biblia o la Constitución? Entonces dijimos la Biblia. Entonces dijimos, prometemos decir la verdad y solo la verdad de acuerdo a lo que dijo Jesucristo en los Evangelios, vuestro hablar sea sí, sí y no, no. Y con eso se conformaron. Bueno, ahí abrimos los documentos que traíamos. Rápido ellos vieron de que era una charlatanería lo del hombre, que no era Hitler, sino era Martin Hunger, un pastor que trabajó para diseminar el mensaje de la verdad de Dios en Europa durante muchos años. Y de que no era nada como ellos decían. El asunto es que nos dijeron de pronto, necesitamos sacar fotocopia de estos documentos. Entonces le dije, ¿puedo acompañarlo yo? Porque no queríamos dejar los documentos en manos de otros. No sabíamos cómo iba a terminar la historia. El asunto es que mi hermano aprovechó, mientras sacábamos de una cantidad de documentos, fotocopia en otra sala, mi hermano aprovechó en predicarles el Evangelio a los diputados. Fue una oportunidad extraordinaria que nunca más se repitió y que se va a repetir en los últimos tiempos,
cuando tengamos que dar razón por nuestra fe ante las autoridades. Les habló de la ley de Dios, les habló de las profecías, les habló de Jesucristo, les habló de los derechos de la libertad religiosa, les habló de nuestro mensaje y ellos escucharon atentos. Bueno, después nos despedimos y supimos al otro día de que el banco estaba cerrado, el hombre había desaparecido con la plata de la gente, porque había ofrecido altos intereses, y con la noticia de vender ese libro por varios millones de dólares, entonces la gente se dejaron embaucar. Bueno, lo más interesante fue después, porque justo llegó el hermano Klaus para hacer una gira conmigo por Latinoamérica, y donde llegábamos decíamos Unger, usted hijo de Hitler, que decía la noticia, y hicimos conferencias de prensa en el aeropuerto, en Perú, en Costa Rica, en Portugal, en diferentes ciudades donde viajamos, hicimos reportajes y dimos a conocer la verdad de Dios. Es interesante, se tuvo la oportunidad de mostrar nuestros principios. En Costa Rica, me recuerdo, el hermano Taboada llamó a los periodistas, acá está lo que ustedes publicaron hace algunos días, el hijo de Hitler, que decían ustedes. Y entonces nosotros dijimos, vamos a publicar para que la gente no se dejen embaucar por noticias fantasiosas, así, que no tienen ningún fundamento. Y no se dejen estafar por personas así. El asunto es que el mensaje fue diseminado. Entonces ahí en Costa Rica escribieron una página entera en el periódico. Pusieron que nosotros no somos partidarios de la violencia, que guardamos la ley de Dios, de nuestra fe. Dieron a conocer las profecías, que nosotros hablábamos del mensaje, y así pudimos presentar gratuitamente a mucha gente nuestra iglesia. Después en Portugal también vinieron los periodistas a la misión, y el hermano que estaba a cargo de la obra dio noticia de que ahí ustedes escribieron hace algunos días de Hitler, que había muerto en Argentina. Bueno, aquí está el hijo, si quieren hacer una entrevista. Y vinieron y preguntaron, ¿y se le ve alguna cicatriz? Sí, empezaron a hacer conjeturas. Y bueno, yo después me presenté y escribieron una página entera en el periódico sobre nuestro mensaje y sobre la historia de Hitler en Argentina, que había sido una mentira, una estafa de ese hombre. El asunto es que aprovechamos en hacer publicidad de las conferencias. Dijimos, mañana vamos a hablar por la noche en tal lugar, vamos a hablar sobre las profecías bíblicas que mostraban por qué Hitler perdió la guerra. Hay 3 palabras en la profecía de la Biblia, en el profeta Daniel, dadas hace 2600 años, por las que Hitler perdió la guerra. Bueno, pudimos dar testimonio de la verdad. La conclusión es que en los últimos tiempos tendremos que dar cuenta ante las autoridades, nos acusarán falsamente. Y yo me quedé sorprendido cómo en un día se fue alrededor del mundo la noticia, y una falsa noticia, porque no tiene nada de verdad. Pudimos probarlo, y así se pudo predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que estar preparados para presentar la verdad ante el mundo, cuando hay gente que nos acusarán falsamente, pero podremos dar cuenta de nuestra fe. Dios nos ayude en esa hora a ser consecuentes y a no traicionar la verdad, sino ser valientes, como cuando fue en la Segunda Guerra Mundial.
hubo tanta persecución y murieron una serie de hermanos y hermanas por su fe, pero ellos dieron testimonio ante las autoridades. Son oportunidades que Dios nos da de testificar, y Dios dice la palabra que nos dará las palabras adecuadas en nuestra boca para decir a su tiempo. Pero tenemos que estar dispuestos a ser fieles hasta el final. Así fue la experiencia de Adolfo Hitler en Argentina y de Martin Hunger, que querían inclusive abrir el sepulcro de él, decían, pero al final no fue posible, no fue necesario, porque se aclaró la historia y el hombre desapareció hasta el día de hoy, el que dio la noticia. Cuidado con las sensaciones y estemos preparados para dar razón de nuestra fe. Amén.